¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí de Sala con S, nuestro querido podcast. Y en el programa de hoy vamos a tocar otro tema interesante que son la gestión de emociones. Para eso yo le tengo de invitada ya a la licenciada Yolanda Jiménez Duré, psicóloga clínica, psicoterapeuta, docente, conferencista. Actualmente trabaja en el Ministerio de Salud en el área de coordinación del bienestar del personal y en el IPS en medicina preventiva. Así que bienvenida seas Yolanda a Sala con S. Es un gusto tenerte en el podcast. Hay que comentar también a la gente que ya tenés experiencia en medios, solés participar en un programa de televisión, en un canal muy importante donde también estuve trabajando. Ajá. Y bueno, bienvenida seas. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vos por la invitación y así mismo ya tenemos un poquito de experiencia ya en el ámbito, entonces de repente no tengo tanta vergüenza. Es importante, ¿verdad? Es importante, súper importante. Bueno, Yolanda, hoy, como había comentado ya al principio, vamos a hablar de lo que es la gestión de emociones. Así mismo. Entonces, para partir de ahí me gustaría saber, en base, ¿qué son las emociones en sí? Claro, en primer lugar es súper importante reconocer, muchas personas no reconocen y creo que parten muchos problemas, no solamente psicológicos, sino también psiquiátricos, porque muchas veces no asumimos que nuestro ser en sí tiene muchas emociones y no solamente emociones positivas, ¿verdad? También tienen emociones negativas y todas son un conjunto y muchas veces queremos solamente sentir las emociones positivas, ya sea la alegría, la emoción de estar feliz, el sentirse bien, pero también tenemos que tener en cuenta que contamos con emociones negativas que son necesarias, Sergio, como la ira, el expresar el enojo. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Las emociones negativas las tragamos, nos las tragamos. Entonces, con el tiempo, esas emociones van saliendo en forma inconsciente y en realidad, en vez de ayudarnos, herimos a las personas o al contrario, también nos herimos nosotros mismos porque se convierten en enfermedades. Entonces, lo genial y lo que nosotros como profesionales y más los psicoterapeutas procuramos y trabajamos con las personas es que podamos reconocer las emociones, que podamos decir las cosas cuando nos molestan, decirlas en forma buena, sin ofender, ser positivos a tiempo. Porque famoso que vamos acumulando esas emociones y llega un momento donde ya explotamos. Y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque empiezan a actuar ahí los tipos de temperamentos también, ¿verdad? Uno de repente es colérico, uno de repente es sanguíneo y tiene una forma más fácil de explotar. Entonces, cuando uno va trabajando las emociones, uno en primer lugar se va autoconociendo, ¿verdad? Y tenemos que hablar mucho también, Sergio, de la importancia de mantener y controlar nuestras emociones, la autogestión de las emociones que la llamamos la inteligencia emocional. No sé si ya escuchaste hablar sobre esto. Sí, había escuchado al respecto. Bueno, partiendo de todo lo que ya comentaste de las emociones, ¿cómo uno determina cuál es una emoción positiva o negativa? Eso depende mucho de los valores y las creencias que tiene una persona de sí misma. Totalmente. Todos tenemos que saber que nosotros venimos con un marco teórico, le decimos nosotros. Es un chip que se forma desde que somos chiquititos, ¿verdad? Sabemos que la personalidad se forma desde los 1 a los 6 años de edad en el niño y en todos nosotros. En ese tiempo es como nuestro chip, es como que nuestro pendrive, yo le digo, se va llenando de diferentes emociones. Si en mi casa el recibir un obsequio a mí me da alegría, es una emoción positiva. En el caso de personas que vivieron un ambiente, vamos a decir, tóxico, a lo mejor recibir un golpe es una alegría. Entonces, por eso es que tenemos que entender cómo va codificada nuestra infancia. Nosotros respondemos a cómo se fue cargando nuestro pendrive. Claro, es lo que suele decir la PNL, que es la programación neurolingüística. Exactamente. Y también es la programación todo lo que, mental. la programación mental. Y también yo soy más conductual, trabajo todo el área de cognitiva conductual, entonces trabajo en la conducta en sí. Todo lo que uno aprende, uno después lo va realizando de a poquito, ¿verdad? Lo va teniendo como rutina y por sobre todas las cosas es la base de tu personalidad. Entonces imagínate, si aprendiste que hacerle daño a los demás está bien,
lógicamente vas a seguir haciendo daño a los demás y te vas a sentir bien. Entonces parte mucho de lo que aprendiste de chico, de los valores que fuiste viendo, copiando. Imagínate, Sergio, con todos los patrones psicopatológicos que tenemos ahora en cuanto a las familias, hay muchas situaciones que para ciertas personas tenemos que empatizar, son normales. Que para de repente a vos o a mí dañarle a alguien no es algo positivo para mí. Ayudar a una persona es algo re positivo. Me da alegría, me da satisfacción, pero a lo mejor para otra persona eso está mal y al contrario hace totalmente lo contrario. Estamos diciendo que entonces prácticamente está determinado por el constructo social que tenemos como individuos. Totalmente. En donde se involucran la cultura, en la sociedad en donde criamos, sí, las creencias, el ambiente y la situación económica. La situación económica, cómo se mueve ese niño en esa familia. Y recordemos también que a la par de que se forma nuestro constructo mental, también se va formando todo lo que es cómo nosotros interpretamos. De ahí podemos hablar mucho que de repente hay interpretaciones cognitivas que están mal, ¿verdad? Que están mal estructuradas. Entonces hablamos mucho de las alteraciones cognitivas. De repente una persona puede percibir... ¿Qué sería una cognitiva para la gente que no entiende? Claro, un caso, vamos a decir así, particular. Una niña, vamos a un ejemplo, ¿verdad? Que suelo tener mucho con un problema de alimentación, ya sea una bulimia, una anorexia. Vamos a suponer que en la casa en todo momento está siendo marcada por una dieta estricta, se controla mucho la alimentación, cuidado, no seas gorda en todo momento, cuidado, fulanita es gorda, mira tu rollito, mira, va recibiendo ese refuerzo por parte de los padres. Encima otra vez, Sergio, ponerle el caso de que la nena estudia danza, va a la danza y la profesora le dice, mira, tantos kilos tenés que tener, tenés que mantener esto, no me suba, no me coma de más. Entonces, ¿qué pasa? Todo el momento ella está recibiendo todo ese refuerzo al que el comer está mal. Ah, claro. Porque el cerebro es eso lo que recibe. Entonces, a lo largo de la vida, le va a crear tanta ansiedad el no poder abrir la heladera y elegir lo que tiene que consumir, que entonces es como que el cerebro hace la contra, inconscientemente le da por comer. Entonces, ahí vamos a un trastorno de alimentación, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que lo que nosotros introducimos en nuestros hijos, ya sean las palabras, los ejemplos, el famoso comparar con otras personitas, es importante. La muchos comparación dicen, claro, entre hermanos, por ejemplo. Totalmente. De repente decimos, a vos no te va, ay, no le pareces a tu hermano que su letra es linda, ¿verdad? Bueno, evidentemente no le parece porque es diferente, ¿verdad? Tendrá otra virtud que el hermano no tiene, pero tenemos esa costumbre, Sergio, que tenemos que romper, que es compararle a la gente, porque cada persona tiene su virtud como también tiene sus errores, y eso es como que es muy difícil de aceptar. Y cuando hablamos de emociones es lo mismo. ¿A los cuántos años Sí. se empieza o es la creación de ese pensamiento? O sea, ¿a los cuántos años uno puede introducir en un niño ciertos pensamientos que van a determinar sus conductas a la edad adulta? Sí, a partir de los 2 años. Yo te diré que hoy en día tenemos niños tan desarrollados, niños tan ya aptos genéticamente, que tenemos niños que en todo momento están copiando. Y ojo, lo que nosotros tenemos adentro es lo que nosotros copiamos de nuestro ambiente. El niño absorbe, es una esponja, absorbe lo que dice mamá, absorbe lo que dice papá, absorbe lo que ve en el ambiente y eso lo hace parte de su personalidad. Por eso es importante porque vamos copiando hasta la forma de comer. Muchas mamás me dicen, mi hijo no se sienta, no se queda quieto, no quiere comer en la mesa. Bueno, ¿tenemos reuniones familiares donde nos sentamos a comer en la mesa o cada uno está comiendo donde quiere? Entonces, ¿cómo exigirle, Sergio, a un niño que tenga límites si yo como mamá o yo como papá en mi familia no estoy poniendo esos horarios? ¿Me entendés? O sea, es muy complicado pedirle al niño que sea obediente o que tenga esas rutinas de vida o que tenga esos límites sin que yo le esté mostrando. Muy complicado. Muy complicado, claro, porque de repente es fácil decirle si el niño se queda con la chica en la casa, la mamá trabaja, el papá trabaja, pero nadie almuerza con él. Entonces él sí se tiene que sentar en la mesa. ¿Crees que como está la sociedad hoy en día, sí, en base a que las familias ya son muy disfuncionales, es el prototipo, el modelo que hoy los chicos tienen el día a día, afecta mucho
o no a la crianza o a la formación de los niños? Y la verdad que si de repente los padres, no diría que afecta tanto, Sergio, si los padres se ponen las pilas. Yo sé que es difícil de lunes a domingo estar todos los días con nuestros hijos porque la gente trabaja. Hoy en día la mujer es la que más trabaja, el hombre también, entonces es complicado. Pero conozco de muchas familias que sí se ponen las pilas y por lo menos logran almorzar 1 o 2 veces con sus hijos en la semana, y los sábados y los domingos son sagrados. Yo no sé si en tu caso, seguro que sí, pero los domingos el almuerzo familiar es sagrado. Sí, sí. Hoy en día es como algo que... más tradicional, sí, quizás de mi generación. Así mismo, también de mi generación, ¿verdad? O sea, es típico estar con tu papá, con tu mamá, y en caso que tengas una actividad o un compromiso, no lo estás, ¿verdad? Pero es importante formar esa iniciativa, y si no podemos entre semanas, Sergio, pues bien, hagamos los sábados, hagamos los domingos, pero no importa cantidad, importa calidad. O sea, estás diciendo que es importante, sí, siempre que exista un espacio para la familia. Totalmente. Si porque no es el pilar de... Claro, si no sea almuerzo, que sea merienda. Si no es merienda, que sea una pequeña cena. Si no es una cena, que sea un desayuno. O sea, en el lugar en donde nosotros podamos y nos quede bien, buscar juntarla a la familia y reunirse con ellos. Es importante. Es increíble el valor. En algún momento, probablemente seguro estarás también con una nutricionista en algún momento, ¿verdad? Ella te va a hablar también del proceso de compartir con otras personas el alimento, de ver los colores del alimento, de no escuchar ciertas cosas en la hora del almuerzo, de no ver la televisión cuando uno está comiendo. De repente hacemos totalmente lo contrario. Sí, sí, mamá me dice, deja tu teléfono, Sí. Estamos comiendo. Así mismo. Lo que pasa es que creo que cuando éramos más chicos, nosotros no teníamos celular. Esas distracciones. Claro, hoy en día sí. Hoy en día es sentate en la mesa, la criatura llora y bueno, toma tu YouTube, ve mientras tu dibujito y mientras come. Y qué difícil, porque me dice la mamá, no me come, licenciada, si yo no le doy el celular. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que lograr, Sergio, hay que lograr que esa criatura coma divertidamente, pero que coma sin esa distracción. No se aprovechan los alimentos. Es increíble cómo no se aprovechan. Y no solamente, a todo momento, mucha tecnología, estamos haciendo que ese niño genere tanta ansiedad, tanta conducta antisocial, Sergio, porque lo que hace también el celular es separarnos mucho de nuestros seres queridos. O sea, una conversación que nosotros estamos teniendo hoy va a ser muy incómodo si yo agarro mi celular y estoy acá mensajeando y a la par, hablando contigo, va a ser muy incómodo. Claro, porque se siente como que no me estás prestando la atención que se debe. Totalmente. Y que es una falta de respeto. Totalmente. A nosotros los psicólogos nos pasa mucho en consultorio eso, ¿verdad? Tenemos técnicas y por ética y también por no querer que el paciente se sienta mal, ¿verdad? O el usuario que va a consultar es muy desubicado como profesional, mirar el reloj. Entonces siempre tenemos nuestras formas de tener un reloj grande de fondo donde uno puede hacer un reojo, mirar, poner en silencio el celular y no contestar, en todo caso que sea algo urgente, o mientras uno tiene un tiempito contesta, pero estar mensajeando enfrente del paciente, el que está contigo, es totalmente fuera de ética, ¿verdad? Claro. Imagínate que vos te vayas a consultar con un doctor y esté pendiente del celular, es muy desubicado porque te estás yendo a contar una pena, un dolor. Y te estás abriendo. Te estás abriendo, o sea, una falta de respeto total. Y ahora este tema de justamente la tecnología, ¿cómo afectan a nuestras emociones? ¿Crees que este tema de las redes sociales y toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición van como gestionando un poco más emociones negativas? Por un lado te diría, Sergio, que sí. Por otro lado te diría que es beneficioso porque tuvimos el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia, gracias a Dios existía ya la tecnología, porque no sé qué iba a hacer de nosotros realmente, porque fue lastimosamente un momento en donde todos nos privamos de poder socializar. Los videollamadas, los contactos por Zoom, facilitaron mucho inclusive las clases con los alumnos. Entonces, por ese lado, sí. Ahora, ¿qué pasa, Sergio? Como todo ser humano, y me incluyo, porque a todos los seres humanos nos cuesta mucho hacer un balance en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Un 50% siempre ver lo positivo y un 50% ver lo negativo.
Normalmente yo bajé en mi programa, en mi celular, perdón, un programa en donde me controla cuántas horas al día uso mi celular, o sea, mis redes sociales. Ah, mira qué bueno. Sí. Es tipo una aplicación. Es una aplicación que te avisa que todos los días usaste 1 hora o 2 horas y hay días en que yo misma me dispongo a usar menos y disminuyo. Entonces ahí yo me voy controlando. Pero ¿qué pasa? Hay veces que es tan apasionante y más todavía cuando vos perdés algo que es súper importante, que es parte de la inteligencia emocional, que es el autocontrol, perdés ese autocontrol. ¿Y qué pasa? Te vas a pasar 24 horas, Sergio, con el celular. Imagínate, un niño que no le tiene a su papá con él, que no le tiene a su mamá con él, que está todo el día en la casa, tiene 24 horas de usar un celular o un videojuego. Claro. ¿Y cuáles son las consultas más comunes que tenemos hoy en día? Es licenciada, mi hijo se aplaza, licenciada, mi hijo tiene fatiga, licenciada, mi hijo duerme todo de balde, licenciada, mi hijo está nervioso, licenciada, mi hijo no quiere comer. ¿Qué pasa? Lastimosamente la tecnología está pasando a ser su prioridad. Entonces, ¿la tecnología es mala? No es mala, Sergio. Pero es lo el que uso que le tenemos, damos. claro, es el uso. Hay que ponerle un límite. O sea, no tiene que llegar a ser como algo, o sea, no tiene que suplantar la presencia de un ser humano delante tuyo. Nos roba mucha empatía, Sergio. ¿Qué pasa? Me pongo menos compasivo con el ser humano que está enfrente mío. Imagínate, si yo hablo contigo y ni siquiera te miro a los ojos porque estoy mensajeando, ¿cómo voy a ver que a lo mejor, mira, a Sergio le conmovió? O mira, la licenciada Yoli, vos podés decir de repente, cuando hablo de tal tema, ese sulfuró. O sea, ¿cómo yo voy a ver tus gestos? ¿Cómo yo voy a ver tus emociones, tus formas de pensar, los gestos que vos haces si yo no te observo? Entonces, la base de la empatía, que es uno de los pilares de la inteligencia emocional, es observar a la persona. Y ojo, Sergio, muchas veces no hablar. Muchas veces nos hace falta estar como un lorito ahí, no, pero es observar nomás. Muchas veces se dice que el silencio ya dice todo. Totalmente. No sé si, me imagino que habrás, seguro en el correr de tu vida, habrás ido a un velatorio. Sí, total. Y muchas veces el estar en el velatorio no implica ir a cantar o a hablar o a contar una historia. Tocas un tema muy interesante porque a mí particularmente no me gustan los velatorios porque es una situación complicada. Así es. Digas lo que digas, no va a devolver a esa persona a quien se perdió. Así es. En cierta manera, estás ahí para demostrarle tu acompañamiento a tu ser querido. Pero lo que involucra en sí socialmente al velatorio es como que no cuadra. Hay una incoherencia porque es reunión de amigos a veces, de compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se saludan y hay como una especie de ambiente alegre. Sí. O que no va con el tono triste de otras personas. Es como irónico. Sí, es muy irónico. Es como que irte al velatorio para encontrarte con personas que hace rato no te veías. Y segundo, para conversar, ¿verdad? Sí, socializar. A mí también eso siempre me chocó mucho. Y siempre dije, y concuerdo contigo, Sergio, en que es una falta de empatía. O sea, no hace falta que te vayas y empieces a hablar como un parlante y ¿qué tal fulano? O sea, yo creo que es ponerse mucho en el zapato de esa persona. Recuerdo una vez tenía una amiga que su marido falleció y ella me decía, Yoli, le miro a la gente y todos están sonriendo y cómo quisiera estar en el zapato de las personas que están acá porque no están sintiendo lo mismo que yo, lógicamente. ¿Verdad? Tampoco es una cuestión, Sergio, de ir a sentarse y llorar como Magdalena desde que llegó uno hasta que uno se va de ahí, pero es una cuestión de respeto. Y es cierto, se perdió mucho ese respeto de ir, dar los pésames, retirarme a un espacio y estar en silencio. Cuesta muchísimo. Es como, ¿qué tal? Aparte que ahora de repente los velatorios son más, tenés cafecito, tenés bocadito. Sí, se vuelve toda una experiencia. Claro, es tipo un reencuentro, ¿verdad? Y lastimosamente, y es mucho más triste todavía, Sergio, si tenés que esperar un velatorio para ir a encontrarle a tu amigo, a encontrarle a tu ser querido que hace rato no le ves, ¿verdad? Claro. Eso sí que es más triste todavía porque significa que no salís, no hablas con nadie, no estás pendiente de nadie, entonces sí que ya es más caso serio todavía. Pero en realidad es una pérdida de empatía. Y mucha gente me va a decir, ¿pero por qué, licenciada? Todo el tiempo repetís lo que es la empatía. La empatía es la pérdida, por sobre todas las cosas, de ponerse en el zapato de la otra persona. Y te digo como profesional, Sergio, es lo más difícil que ahora estamos atravesando. ¿Y por qué pasa eso?
¿Por qué tenemos esa pérdida de empatía Sí. entre personas? Y hay muchas cosas que refuerzan el alejamiento, Sergio. ¿Sí? Justamente hablamos ahí de las redes sociales, hablamos de la televisión, ¿verdad? La gente tiende a no frustrarse. ¿Qué significa eso? Tengo un problema con alguien y no quiero yo enfrentar ese problema. Entonces, ¿qué hago? Me encierro nomás en mi mundo de cristal, a acostarme a ver mi Netflix, a comer mi pororó, a cerrarme en mi departamento, a estar ahí antes de ir junto a la persona, a decirle, mira, esto y esto, me equivoqué, fallé. O sea, que me busque él. Somos muy orgullosos, Sí. somos muy egoístas Sí. y nos cuesta dar el primer paso muchas veces. Totalmente. Y algo súper importante, Sergio, que yo creo que la gente tiene que saber es que uno también de los pilares de lo que es la inteligencia emocional, las personas inteligentes intelectualmente normalmente tienen muy poca capacidad de ser inteligentes emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tengo tanta intelectualidad, pero Que te yo no vuelves sé, frío. te vuelve frío, pero en tu cabeza sabes tantas cosas, pero ni siquiera sabes comunicar. ¿Me entendés? Se puede decir que en cierta manera quien posee Sí. mucha inteligencia o sabiduría Sí. posee una soberbia. Y no le llamaría soberbia, más bien le llamaría una forma no práctica de expresar lo que sabe. De ahí viene, yo creo que la palabra nerd. ¿Verdad? Mira. Enseguida relacionamos con los niños que son muy inteligentes, bueno, pero él es medio nerd, ¿verdad? El famoso anteojito, medio muy bocho. ¿Qué le cuesta qué, Sergio? Le cuesta tener habilidades sociales. ¿Qué significa eso? El bocho, el El nerd, el bocho. ñoño, Ay, el friki. Sí. Me Con tocó todos mi los infancia. apodos, así mismo, con todos los apodos que Sí. se le pone, el que nunca se aplaza. Bueno, ¿qué pasa con esos niños, Sergio? Esos niños están acostumbrados a tener 5 de punta a punta. Yo sé que muchos padres después van a ver este podcast, ¿verdad? Y van a decir, Que lo vean. sí, pero me van a decir, la licenciada está diciendo que mi hijo se puede aplazar. No. Pero si es necesario que tu hijo se aplace una vez para que pueda aprender lo que es la frustración, ojalá sea así. Justamente en otro capítulo habíamos tocado Sí. un poquitito de ese tema de la frustración Ajá. y que es necesario que nosotros pasemos por algunas etapas complicadas para poder Claro. aprender a madurar o crecer. Totalmente. Porque quien no se ha caído no va a saber cómo sobrellevar el día en que se caiga. Totalmente, porque todos pensamos, y a mí misma, a todos, ¿verdad? Yo creo que nos llegó el momento en que pensamos que el mundo es un globo y nos olvidamos que hay lleno de alfileres por todas partes, ¿verdad? Entonces salimos afuera y nuestro globo 70 veces ya explotó. ¿Y qué pasa? Nunca te enseñaron que tenés que llorar, nunca te enseñaron que te va a dar rabia, nunca te enseñaron que vas a pasar momentos solos, nunca te enseñaron que vas a estar de duelo. Cuando hablamos de palabra duelo, luego todo el mundo, ¡ay, qué mal, ¿verdad? Pero el duelo tiene su proceso, Sergio. Te enojas, te da rabia, pasas un momento depre, te bajoneas y decís, yo no voy a volver a ser el mismo de lo que fui antes. Y es increíble porque llegas a ser inclusive mejor. Y ahí van a decir, pero listen, me está diciendo que tengo que llorar, sufrir, se me tiene que morir alguien para que yo encuentre algo bueno. Muchas veces es necesario. Lo llamamos mucho en la cultura geek Sí. el desarrollo de personaje. Así mismo. ¿Y Así por mismo. qué crees que cuesta que la gente reconozca que tiene que pasar por ese proceso? ¿Por qué Claro. hay ese miedo o ese rechazo? Y hay una cultura y hay un temor enorme, valga la redundancia, al dolor, ¿verdad? Y tenemos que entender que nosotros desde que nacemos sufrimos. Es lo mismo, una mamá se embaraza y por los dos lados tiene sentimientos encontrados. Está súper feliz porque está embarazada, pero el tener un hijo no es fácil. O sea, llega el momento en que tiene que parir. Esa mamá ya no va a dormir, esa mamá prácticamente deja de estar y de ser la principal porque da a luz un hijo que se cuelga de ella, que depende de ella, que ella no va a dormir por noches, que el cuerpo de la mamá desmejora. Pero bueno, ¿qué pasa? El amor de esa madre es tan grande que se va a olvidar de su cuerpo, se va a olvidar de existir porque hay otro ser que vino de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El parto es dolor. Nosotros nacemos y ¿por qué te parece que lloramos? Porque pasamos, yo creo que si Freud estaba y hacía todavía todo lo que es volver a entrar, ¿verdad? En nuestra mente y
y poder ser bebé, contaríamos que es una crisis. El crecer es una crisis, se nos caen los dientes de leche, es una crisis. El ir al colegio, el ser niño, el no ser aceptado, el ser gordito o el ser demasiado flaco, en todo momento nosotros somos seres humanos que necesitamos esa contención. Por eso es importante la presencia de papá, de mamá. Y como yo lo digo hoy, hablábamos también esta semana en el canal acerca de la importancia de la familia. Y muchas veces, Sergio, ya tenemos que entender, estamos en un siglo muy importante en donde ya no hay una familia con típica, una construcción tradicional. Claro, que sería papá, mamá, hermano. O sea, gracias a Dios por las familias que están así constituidas hasta hoy. Pero ya hay familias en donde tenemos un padre divorciado, una mamá también divorciada, que se vuelven a unir. Uno de los dos es ausente. Claro, o de repente ya el niño ya cuenta con una madrastra, la niña ya cuenta con un padrastro, no están los padres. ¿Quién está? Está un tutor, está la abuela, el tío. La abuela que se hace cargo, la tía que se hace cargo, familias adoptivas. Entonces tenemos un montón de nuevas estructuras. ¿Cuál es el trabajo excelente dentro de esto, Sergio? ¿Verdad? A mí me encanta, me apasiona mucho mi trabajo, es tratar de que estas familias se puedan estructurar y se logra, Sergio. Y no sabes lo lindo que queda. O sea, hablando bien y sano, es muy lindo ver que ese niño que de repente no pertenecía a nadie pueda pertenecer a alguien. Que encuentre su lugar. Claro, que encuentre su lugar, que tenga esa identidad, porque hay que partir que de nuestra familia viene nuestra identidad. ¿Crees que es importante que no solo en la familia nos enseñen, sino que también en los primeros años en la educación, en la escuela? Es algo que no está dentro del programa. Sé que en otros países como en Japón les enseñan a los chicos a ser buenos ciudadanos. Totalmente. Excelente. Vos sabés que yo siempre dije eso. Si por mí fuera, incluiría salud mental desde el jardín. ¿Por qué? Porque la salud mental ya es parte de nosotros. O sea, no es que nosotros venimos con un cerebro, nacemos y a cierta edad se prende el cerebro y ya empieza a funcionar. No, el cerebro empieza a funcionar desde chiquitito y algo primordial en la inteligencia emocional que tenemos que aprender a gestionar es el autoestima, Sergio. Si yo no me amo, ¿cómo pretendo amar a otra persona? Y ese es el primer amor que nosotros tenemos que tener. ¿Eso de dónde viene? Viene también por parte de quien nos dio ese amor. Si yo ya crezco sin amor, imagínate que si yo voy a poder autogestionar mi rabia, imagínate si voy a poder, no voy a luego identificar en primer lugar, porque mi autoestima está mal. Como yo me percibo, ya está mal. Y si yo me percibo mal, todo lo demás o va a estar bien o va a estar mal y va a ser una ensalada de situaciones que yo no voy a poder entender. Entonces, lo primero que hay que gestionar, y estoy re de acuerdo contigo, es el autoestima, el amor propio, antes que los demás. No es egoísmo, ojo, no me malinterpreten de hablar sobre Socorro. La licenciada está diciendo, ¿verdad?, que me ame más que cualquier otra persona, pero acá nomás me viene a la mente un versículo bíblico, ¿verdad?, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no estoy amando a mi prójimo, evidentemente es porque yo no me amo. Y si yo no me amo, imagínate cómo voy a amar a mi prójimo. Si yo no me amo y todo el mundo ve que yo no estoy cuidando mi amor propio, estoy mintiendo. Es muy fuerte, porque en realidad estoy siendo una persona muy falsa. Yo tengo que amarme para que ese amor fluya hacia otras personas. No puedo dar algo que no tengo, Sergio. Exacto. ¿Y cómo logramos justamente tener ese amor propio? ¿Cómo lo generamos? Claro, vamos generando en los niños, por ejemplo, Sergio, palabras afirmativas por parte de los padres, ¿verdad? Si de chiquitito luego yo ya le estoy diciendo a mi hijo, ¿sabes qué? No serví, mi hijo, no soy igual que tu hermano, haragán, salí de acá, porquería, ¿para qué lo te tuve? Vos podés creer, Sergio, que esto ya nace en la panza de la mamá. Sí, te creo. Y Sergio ya me cree porque Sergio es el hijo de una excelente profesional, así que él ya lo sabe. Sí. Cuando me enteré, sí, pero casualmente no fue en sí con mamá, sino que fue con mi terapeuta. Cuando hablamos mucho de ese desarrollo en las primeras etapas de la infancia. Y él me comenta, dentro del vientre, las emociones que la madre ya posee son transmitidas al bebé. Claro, por sobre todas las cosas. O sea, desde el primer momento vos planeás un embarazo y vos ya le esperas. Entonces vos ya le vas hablando y ya le vas, si querés cantarle, si querés hablarle, si querés tocarle, el niño ya va sintiendo todo. Entonces él ya sabe si fue o es deseado. Claro, pero siente también el rechazo.
claro, porque si vos decís, socorro, no estoy preparada, ¿para que me embaracé? No quiero a esta criatura. Esa criatura ya viene con ese sentimiento de que yo nunca fui aceptado. Y de repente mucha gente va a decir, no, Liz, capaz es tu versión nomás o es tu forma de pensar. No. En consultorio, yo tengo 18 años de consultorio y en consultorio ya he experimentado casos y casos en donde las niñas me dicen, a mí no me quieren. A mí nunca lo me aceptaron. Y hablando después, porque hacemos una anamnesis, hablando con los padres, sale la mamá, me dice, sí, yo no le deseé. Es más, yo le quise abortar. Qué fuerte. Entonces uno se queda así, wow, ¿verdad? O sea que lo que científicamente se dice, uno lo experimenta y es cierto. Hay madres que la rechazaron y ahí se trabaja también, Sergio, todo lo que es el proceso del perdón. El perdón es una emoción que uno tiene que soltar. Hablamos mucho de soltar, Sergio. Yo te cuento que en todos lados es soltar, soltar, soltar lo tóxico, soltar la relación. Por experiencia te diré que cuántas cosas ya tuve que soltar. Exactamente, pero vos sabrás que el soltar no es solamente sí, chao, tomate, andate, ¿verdad? Es soltar, perdonar. Pero hablamos del perdón y hablamos de la reconciliación. Cuando algo no es positivo para mí, yo tengo que soltar, perdonar, pero eso no implica que yo tenga que seguir con eso, Sergio. Claro. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante ese perdón para mí? Porque yo libero culpa y no cargo con una mochila. Porque nosotros tenemos que saber que somos seres tan especiales psicológicamente y también espirituales que cargamos somos a veces... Somos muy complejos. Exactamente. Y no solamente las mujeres, gente, porque a veces decimos que las mujeres somos complejas. Sí, sí. Es cierto. Pero los seres humanos somos especiales, pero tenemos que entendernos. Y hay veces que cargamos mochilas que a lo mejor en el año 1992 me pasó una situación. Sí, yo perdoné, pero mi perdón no fue sincero. No me sirve de nada. ¿Me entendés? Sí. Entonces es como que nosotros vamos acumulando situaciones en donde yo mismo no voy gestionando mi salud. Pero al decir perdón, ¿te referís perdonar al otro que te hizo daño? Sí. ¿O perdonarte a vos mismo? Ambos lados. Perdonar al otro que me hizo daño. Y mira que es mucho más fácil es perdonar al otro, Sergio. Sí. Te digo por experiencia. Acá lo más fuerte es perdonarme yo a mí misma. Es lo más fuerte y es por experiencia. Mucha gente sigue todavía sin perdonarse. ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Y ya pasó hace años, pero se quedó ahí. Entonces lo importante es perdonar de ambos lados. ¿Por qué? Mi autoestima mejora. Puedo tener objetividad, Sergio. ¿Qué es la objetividad? Pensar en claro realmente. Exactamente. Yo no puedo estar en un solo ambiente con dos personas o con una persona que me hirió a la cual yo nunca perdoné. No puedo ser objetiva con esa persona porque toda mi rabia, todo mi enojo, no me va a gustar su labio, no me va a gustar su pelo, no me va a gustar su uña, no me va a gustar nada. Y en realidad, ¿qué es? Estoy proyectando en esa pobre prójima o prójimo el odio que le tengo. Pero si yo nunca cerré y te dice la persona, vos no me querés, vos no me aceptás, pero si yo ya te perdoné, eso ya pasó. Y es mentira. ¿Y a quién le estoy mintiendo? Me estoy mintiendo a mí misma, no a la persona. Yo no estoy teniendo salud mental. Lo que pasa es que de repente pensamos que tener salud mental depende mucho de la otra persona. Y estamos equivocados. La salud mental es mi responsabilidad. Nadie se va a hacer cargo de mi salud mental como yo me tengo que hacer cargo. Entonces, toda responsabilidad que lleva a eso parte de mí, ¿verdad? Ser objetivo, tener exactitud, medir las palabras, tener autocontrol, manejar mis impulsos. Es difícil porque todos tenemos nuestra personalidad, les diré. Tenemos nuestra forma de ser y hay veces en que se nos va todito. Sí. Y hay veces en que tenemos que pedir perdón y hay veces en que nosotros tenemos que poner en práctica. No nos miren a los psicólogos como ejemplo porque también tenemos nuestros casos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo bueno es intentar y seguir intentándolo y uno va aprendiendo, ¿verdad? Claro, es un proceso muy largo que toma tiempo justamente aprender a autoconocerse. Totalmente. Sobre el perdón a uno mismo, rescato y hago hincapié en que no existe peor enemigo que uno mismo. Totalmente, totalmente porque ¿qué pasa, Sergio? Vos mismo te estás, perdón por el término, pero vos mismo te estás cagando la vida. Totalmente. Perdón por el término, pero es así. No te das cuenta que afuera hay personas maravillosas
que están haciendo todo por vos. Va pasando el año, va pasando la vida, se van bajando de tu tren tantas personas y vos no te das cuenta de todo lo que estás perdiendo. ¿Por qué? Por tu orgullo, por el temor a soltar, por el temor a pedir perdón, por el temor a perdonar o de repente por el temor de no creer que podés ser mejor. Eso también, ¿verdad? ¿Y quién te garantiza que no podés? A lo mejor porque te equivocaste una vez, no significa que no vas a poder otras veces, ¿verdad? Entonces yo también hoy, aprovechando este espacio, Sergio, quisiera alentarle a la gente. Yo sé que hay mucha gente desanimada, que tiene mucha frustración, mucha depresión encima, porque ¿qué es lo que genera la frustración no, vamos a decir, no sanada, Sergio? Genera una depresión, porque te llenas de rabia, te llenas de rencor. El rencor es algo que forma más o menos, no sé, imagínate un tsunami adentro de tu cuerpo, de tu mente, de tu vida, que todo el mundo te ve y dice, mamá, ya viene la licenciada Yoli, vamos todos ahora, ¿verdad? Porque la licenciada Yoli nunca se ríe, la licenciada Yoli, en vez de alentarte, te grita, te zarandea, te maltrata. Entonces te convertís en el famoso Shrek, ¿verdad? Para todo el mundo, en vez de hablar, rugís. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esas heridas sanadas, cuando uno va por lo menos trabajando ese autocontrol, lo va haciendo en terapia, es increíble, Sergio, y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo, es como que empezás a traer cosas positivas. Totalmente, por experiencia misma. Sí, pasé por un cuadro similar a eso. Entonces sé todo lo que es el proceso de la caída y de levantarse. Claro. Y como vos misma decís, es importante invitar a la gente a que se anime a hacer un proceso terapéutico. Siempre aquí alentamos a eso. Totalmente. Y te ayuda a descubrirte, a autodescubrirte, a conocerte y a amarte a vos mismo. Claro, y por sobre todas las cosas, yo sé que mucha gente, nosotras las mujeres somos especiales, ¿verdad? Invertimos en peluquería, invertimos en maquillaje, invertimos en, no sé, en dientes, en uñas, ¿verdad? En cualquier otra cosa. Inclusive, si tengo una gastritis, me voy al gastroenterólogo, me dice, mira, haz esta dieta, cuida tu alimentación, y hago. Ahora cuando me dicen, mira, se te ve medio triste, parece que estás absorbiendo de más, ¿en serio? Ah, dale, voy a trotar, ¿verdad? Ya está. Y ahí es como que ya te curaste. No, anda a un psicólogo, invertí en tu salud mental, apartá lo que tengas que apartar porque es tu prioridad. Anda, conversá. No es solamente para locos, porque ahí puede entrar el tabú, Sergio, de que el psicólogo es solamente para locos. Y si te va al psiquiatra, Jesucristo, ¿verdad? Ahí ya fuiste todito y no es así. En los países de primer mundo, inclusive acá al lado de nosotros en Buenos Aires, tener un psicoterapeuta es genial. ¿Por qué? Porque te vas y hablas y te descargas y contás de repente situaciones que ni vos mismo podés armar. Muchos nos preguntan si nosotros los psicólogos hacemos terapia, Sergio. Y sí hacemos terapia. Es necesario. Es necesario. Sí, porque necesitamos a alguien que también nos escuche, ¿verdad? Claro, porque se cargan con mucho de todos los pacientes y en algún momento también tienen que descargar sus cosas. Claro, no somos Dios, ¿verdad? No somos Dios ni todopoderosos ni nada, al contrario. Tenemos también nuestros problemas, tenemos también nuestras imperfecciones, pero lo único que hicimos fue estudiar más el carácter, la conducta y por sobre todas las cosas yo creo que es una profesión también de dar mucho, es de mucho servicio y más si te gusta, Sergio. Yo también sé que de repente muchos alumnos míos van a estar viendo o muchos jóvenes que de repente están diciendo, ¿qué es lo que puedo estudiar, verdad? Y si de repente te gusta la psicología, a mí me apasiona. Llevo así como te dije 18 años ya. Sí, lo noto. Hay un brillo en tus ojos cuando hablas de estos temas. Sí, me encanta mucho enseñar también. Y me gusta mucho ver de repente a mis alumnos ya que ya están recibidos, ¿verdad? Y me dicen, profe, estoy acá, estoy allá. Y me siento muy orgullosa de que ellos también ya estén trabajando. Y siempre le digo a mis alumnos, Sergio, mira, yo te quiero ver que seas una persona súper íntegra, que todo te salga bien y que el día de mañana digan, ah, mira, era el alumno de la profe Yoli, ¿verdad? Que no digan, qué desastre el alumno de la profe Yoli, ¿verdad? Por eso muchas veces de repente muchos alumnos le decían, mira, te voy a aplazar. Y así conscientemente lo le decía, te voy a aplazar. O no te está gustando o no le estás poniendo todas las pilas. Y lastimosamente algunos casos sí fueron dejando,
Pero otros casos sí les ayuda para que se den cuenta que es una profesión que hay que tomar con mucha responsabilidad. Totalmente, porque estás a cargo de otra persona y de sus problemas. Son vidas, Sergio, ¿verdad? Muchas veces el psicólogo como profesional tiene tantas facilidades en su trabajo, ¿verdad? Hasta te diría que mucha gente inclusive dice, bueno, los psicólogos son manipuladores en ciertas veces. Tienen poder. Y les diría que sí, ¿verdad? Yo siempre digo que la manipulación es mala cuando la usas para mal. Sí, hay un libro muy interesante de eso, Psicología Oscura. Me lo leí, está muy interesante. Sí, pero de repente si la utilizas no por mentir, sino que para que esa persona vea realmente su valor, no le vas a decir, claro, yo te estoy manipulando para que vos veas. No, ¿verdad? Pero tampoco le estás mintiendo, sino que estás usando sus propias estrategias para que esa persona pueda ver su valor y pueda salir adelante, ¿verdad? O sea, hay muchas estrategias, pero lógicamente desde el primer momento en que la empezás a usar para tu bienestar y para tu, vamos a decir, logro personal, está mal. La manipulación lastimosamente es algo muy, muy horrendo que uno puede utilizar con una persona. Bueno, ahora lo que me gustaría saber es, en específico, la inteligencia emocional que habías comentado. Ajá. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Qué son las cosas que necesitamos? Sí. En primer lugar tenemos que saber, Sergio, ¿verdad? Que así como dije al comienzo, tenemos la inteligencia, vamos a decir natural, que algunos son súper inteligentes, otros estamos en el medio y otros muy abajito, ¿verdad? Bueno, ¿te referís ahí al nivel de al coeficiente intelectual? Muchos son genios y hay muchísimos niños que ya nacen genios. Ojo, implica mucha responsabilidad porque maduran tan rápido en el coeficiente intelectual, pero a veces no va de acuerdo a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional son habilidades que nosotros vamos desarrollando en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Pasa mucho, Sergio, cuando viene vamos a decir, un colega o un profesional de otro país, viene y te das cuenta, socorro, todo el mundo le escucha porque habla demasiado bien y es lo atrayente. Todo. No, tiene habilidades nomás, Sergio. Desarrolló su carisma, sus habilidades de comunicación. Ahí está. Bueno, y recién me acabas de preguntar, ¿cómo yo hago eso? Número 1, autoconocimiento. Yo no puedo vender algo que yo no conozco. O sea, yo algo que no sos. Claro, yo no puedo, señora, señor, yo cocino bien, usted tiene que ver mi comida y yo no sé cocinar, y te soy sincera, ¿verdad? Nadie va a querer ni comprar mi comida. Pero si yo te digo, Sergio, me gusta mi trabajo, conozco mi trabajo, hago así mi trabajo, yo misma me vendo. Entonces yo sé cómo venderme. Entonces eso me ayuda. ¿Por qué? Porque yo me conozco, yo sé cuáles son mis cualidades, ¿verdad? Evidentemente hablar es una de mis cualidades, Sergio, ya te diste cuenta, ¿verdad? Y sí, totalmente. El callarme no es mi cualidad, gente. Entonces, mis defectos también los conozco. Entonces, trato de ¿qué? De levantar mis cualidades y de ir achicándole a mis defectos. O tratar de mantenerlos calmaditos. Por eso siempre en psicología hablamos del perro de arriba y el perro de abajo, Sergio. El perro de arriba sería el temperamento o la forma en que te manejas, que más alimentas. Entonces, una pregunta para la gente, ¿qué es lo que alimentas en tu vida? ¿Alimentas rabia? ¿Alimentas ira? ¿Alimentas confianza? ¿Alimentas tu autoestima? ¿Alimentas el ego de los demás? O sea, ¿qué alimentas? Entonces, primer punto, autoconocimiento. Conocerse a uno mismo. Segundo punto, autoestima. Valorar tu valor. Valga la redundancia. Y mira que, Sergio, esto es súper importante porque como paraguayos tenemos algo cultural muy fuerte, arraigado a nosotros. Nuestra historia respalda eso. Así nomás. Paraguayito yema. Acá en Paraguay pues lo somos un desastre, ¿verdad? Muchas cosas. Sí. Y solemos decir así, ¿verdad? Pero, y bueno, ¿y quién lo va a creer? El famoso que va a llegar allá, porque paraguayo pues. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos hace diferente de otras personas de otros países? Y siempre dije, es la falta de preparación nomás, Sergio. Nadie nos quita la posibilidad de estudiar. Soñar no cuesta nada, reventar el cielo es tu límite, dicen luego, ¿verdad? Pero al final nos quedamos ahí, no, hasta acá nomás yo voy a llegar. O sea, ¿podés bajar de peso? No, pues viste que a mí ya me dijeron, lo que gordito nomás lo voy a hacer. Ya nací, lo peixante mahuana. ¿Escuchaste ya, verdad? Sí. Así nomás lo ya me voy a morir. No. Pero ya tengo pues 50 años. ¿Quién te dijo que no podés hacer más? Entonces, vamos repasando. Autoconocimiento, autoestima. Creo que la autoestima es uno de los puntos más complicados de desarrollarlo porque si tenés justamente estas creencias negativas que respaldan
tus pensamientos y tus emociones, tus acciones van a ser negativas. Entonces, ¿qué trabajás, Sergio? Trabajás directamente a tu autoestima y trabajás ya las creencias que están distorsionadas. Entonces, directo con el profesional psicólogo que te ayude, ya va trabajando tus creencias. Y eso se puede transformar, gente, no es algo imposible. Muchos te dicen, yo tengo que volver a nacer. Mentira, se puede aprender. Trabajás también, por sobre todas las cosas, tu forma de ver las cosas. Cuando vos vayas entendiendo del por qué vos llegaste a pensar así, muchas cosas se ponen claras. Claro. Entonces es importante por ese lado. Otro punto, la autoaceptación, Sergio. Yo tengo que aceptarme tal y cual soy. O sea, no aceptar mi forma de ser sería en vano. Lo que yo no acepto no puedo cambiar. Así nomás es. Si yo no acepto que yo necesito cambiar, yo no voy a cambiar, Sergio. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, mira, yo necesito que vos me digas algo. ¿Vos querés cambiar? Sí quiero, perfecto, seguimos. Si veo que viene 1 o 2 veces y viene desganado y me dice, mira, yo no veo el sentido, no vengas más. Esos no son mecanismos de defensa que tiene el paciente. Muchas veces sí, y justamente, claro, la resistencia. Y muchas veces nosotros usamos el no vengas más porque una vez no va a venir y después va a volver otra vez y te va a decir, ¿sabe qué dicen? Yo nomás había sido que no quería venir, ahora quiero. O sea, los profesionales de repente utilizamos también técnicas cuando nos damos cuenta e inclusive hay personas que se van a hacer que te dicen, no, yo vengo obligado porque mi mamá me dijo, porque mi esposa me trajo y no funciona. Entonces, normalmente yo soy bastante cruel en ese sentido y directa. Le digo, mira, le está sacando lugar a otra persona que sí quiere cambiar. Entonces, esa persona a lo mejor va a su casa, hace un poquito de mea culpa y después cuando llega el momento lo procesa y viene, porque es algo que hay que ir procesando. Pero puede pasar también que dicen, no necesito, no quiero, vengo obligado. Sí. Y se van, pero vuelven a caer en una crisis muy fuerte, entonces regresan solamente cuando hay crisis. Así es. Inclusive ahí ya se quedan. Puede que venga una sola vez, no le gustó nada, desaparezcan 2 o 3 años y aparece otra vez. Puede que vengan, 2 o 3 años, sí, puede ese que punto. vengan, claro, puede que vengan y te dicen, mira, no me gustaste como profesional, me voy con otro. Se van, hacen 5 vueltas, vuelven otra vez contigo. O sea, nosotros manejamos muchos casos y muchas teorías. Por eso es importante porque el mecanismo de defensa actúa en todo momento. Y cuando no queremos que nos vean desnudos emocionalmente, se activan todos los mecanismos. No es fácil abrir el corazón y no es fácil contarle a un extraño lo que te está pasando. Por eso yo entiendo, Sergio, muchas veces le digo a la gente cuando llega, mira, trato siempre de ser un poco más empática, pasarle la mano. ¿Por qué? Porque esa persona está viniendo con un mundo, con un temor tan grande de sentarse contigo y abrirte nada más y nada menos que su corazón. No es nada, no es una macana. Claro. ¿Se entiende? Es algo que esa persona lo está guardando por años. Y por sobre todo darle a esa persona esa confianza, ¿verdad? Tipo, venís a contarle a una persona que lo va a tener acá consigo misma, que no va a estar distribuyendo esta información a nadie. Es necesario que exista un buen vínculo con tu terapeuta. Totalmente. Si no existe ese vínculo, les comento que eso no va a funcionar. Entonces vamos con la autoaceptación, el autocontrol, ¿sí? Manejar también mi autocontrol, la empatía, que es uno de los puntos impresionantes de la inteligencia emocional. Y te vas a dar cuenta. Y resulta, no es que yo finja, Sergio, ¿verdad? Ay, que me importa la persona porque por interés, porque así me van a querer más. No, es algo que te tiene que nacer. Y eso pasa mucho con cómo vos estás trabajando contigo mismo. Eso se puede desarrollar en las primeras etapas de infancia. Sí. Es decir, las personas más empáticas hoy en día es porque tuvieron una buena formación en su infancia. Totalmente. Pero para quien no lo tuvo, ¿le es posible desarrollar de adulto? Y normalmente es un poco más complicado y ahí entramos mucho en las personalidades un poco más patológicas, porque justo ahí entramos con el tema de tu madre, ¿verdad? El tema del narcisismo, el tema de la psicopatía. Ojo, hay personas que ya nacen con una predisposición ya de psicopatía, que la empatía... ¿Qué es la psicopatía? Sí, la psicopatía es un trastorno de personalidad. Más bien lo llamamos también un trastorno antisocial de la personalidad, en donde la persona carece de empatía. Pero ya viene con algo, vamos a decir, una predisposición un poco más neurocientífica, ya viene con algo un poco más cerebral.
Pero ¿qué pasa también, Sergio? Nosotros podemos también formar eso en nuestros hijos si desde chiquititos nosotros no trabajamos con ellos eso. Yo recuerdo, Sergio, te cuento nomás una experiencia. Cuando tenía 8 o 9 años de edad, yo amaba irme a los semáforos y llevar cocido con leche con galletas. Ah, mira que... Nadie me decía nada. Pero, no sé, yo creo que uno ya nace con lo que uno va a hacer, ¿verdad? Yo sabía, o era... Con ciertos dones sí, o con no, cierta, eso sí. Cierto carisma, ¿verdad? Sí, pero yo ya me iba. O era veterinaria porque amo los animales, era nutricionista porque amo también la alimentación, o era psicóloga, ¿verdad? Y cuando le dije a mi familia, yo voy a ser psicóloga, mamá quería te va a morir de hambre, prepárate sí. nomás ya porque vas a salir a pedir limona. Bueno, sorpresa, gracias a Dios hay mucho trabajo y amo mucho y me pagan por algo que amo. Que a veces hasta te puedo asegurar, Sergio, que me voy de horas y todo, ¿verdad? Pero es también importante para mi salud mental ponerme límites y por sobre todo cuidar también de mí, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde vamos a terminar? Entonces es importante, Sergio, esos serían los puntos adecuados para poder desarrollar todo lo que sea la inteligencia emocional. Y de ahí vienen otros puntos que le podés agregar. Tenés vergüenza para hablar enfrente de la gente, bajarle oratoria, tenés problemas de timidez, empezás a salir, tenés miedo, rompe tus miedos. O sea, hay muchas formas de poder desarrollar más habilidades sociales y por ende manejar más lo que es la inteligencia emocional. Y ahí no vas a necesitar que nadie te venda porque solito te vas a vender, en el buen sentido de la palabra, Sergio. Claro, va a salir de por sí. Totalmente, así mismo es. ¿Y cuáles son los efectos positivos de tener la inteligencia emocional? ¿Cómo actúa una persona que ya posee esa habilidad? ¿Es una habilidad realmente? Es una habilidad y se va desarrollando. Muchos dicen que ya se nace así. No, se van desarrollando. Yo te puedo decir, vos me podías haber conocido cuando yo tenía 19, 20 años, estaba en la facultad y era, no sé, una nerd con patitas que yo tenía que rendir mi examen, me ponía toda roja, la profe me decía, Yoli, salí afuera, respira, entra otra vez, ¿verdad? O sea, la vida te va formando. La terapia a mí me ayudó tanto, que yo digo que me ayudó también a descubrir mucho potencial que yo tenía guardado, a perder mucha vergüenza. Situaciones que también yo le agradezco a la vida que haya pasado en mí y por sobre todo que esas situaciones también me hayan ayudado a madurar. Y también a los maestros que tuve, Sergio, ¿verdad? Que también me fueron ayudando. Fueron buenos docentes. Buenos docentes. Y te cuento que ayuda mucho el leer. ¿Y en qué te puedo decir que te beneficia, Sergio? Te abre muchas puertas. Es como que recibí de repente cierta presión que podés sostener porque vos ya ves de qué tipo de personas recibís esa presión. Ya ves más o menos, mira, está proyectando en mí, ¿verdad? Tipo... a lo mejor le pasó algo, por eso vino y me dijo, ya no reaccionás como antes reaccionabas. O sea, muchas cosas te ayudan a que vos te sientas mejor. Por supuesto, te alimentás mejor, te cuidás mejor, dormís mejor, ¿verdad? Yo creo que acá de repente los que nos están viendo van a decir, ¿es importante dormir mejor o dormir bien? Recontra importante, Sergio. Con mis 42 años te digo que lo que más a mí me preocupa es mi sueño. Y vamos a decir, ¿por qué, licenciada? Ahí está mi salud mental. O sea, respetar las 8 horas. Así es, querido. Respeto las 8 horas, trato de no trasnochar. No te digo con eso de que soy un yeti, que no salgo, ¿verdad? Pero trato de no trasnochar. No te digo tampoco de que no me divierto. Sí me divierto, pero trato de buscar toda diversión que sea sana para mí. Entonces, ¿qué pasa también? Yo me cuido, yo soy celosa de mí misma, yo soy celosa de mi salud, porque yo sé que la salud mental, yo creo que tanto de que de repente yo veo, Sergio, mira que yo tengo 18 años en el hospital psiquiátrico, y solamente este año... Hay que tener carácter para trabajar ahí. Sí, la verdad que sí. 18 años de haber estado ahí, este año recién me trasladé. Amo ese lugar. Muchos pueden decir qué le pasa a esta chica, ¿verdad? Pero amo ese lugar, amo mucho a mis pacientes que están ahí. Es más, de vez en cuando voy, les veo. Y lastimosamente yo digo, qué pucha, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que llegar al punto de llegar a algo tan desquiciante para poder cuidarte? Entonces yo creo que eso es el mensaje que yo también quiero darle hoy a la gente, Sergio. O sea, prioriza tu salud mental. Es demasiado importante. De eso depende tantas cosas. Depende la vida de tus hijos. O sea, en primer lugar depende tu vida.
Depende tu felicidad. No depende tu felicidad, Sergio, de tu pareja. No depende tu felicidad, perdón, del dinero que tengas. Del éxito laboral. Del éxito laboral, social, ni con el respeto, ¿verdad? Ni que sea el mejor cantante del mundo. No, no depende de eso. Depende de cómo vos vas cultivando. Porque eso vas cosechando día a día. Entonces, cuida tu salud mental. Invertí. Bueno, no hay necesidad de que vaya a un psicoterapeuta. Bueno, perfecto. Busca grupos de amigos que sean sanos. Recomiendo mucho, Sergio, hay un libro que se llama Amistades Sanas, Gente Sana, ¿verdad? Pueden leer también, yo sé que está de moda también todo lo tóxico. Pueden leer también para ir comparando, ¿verdad? Que es lo tóxico, que no. Pero vayan discriminando, ¿verdad? También muchas veces... Siendo más selectivos. Claro. Salud mental también es discriminar situaciones y personas que no van a mi ritmo. Espectacular. Muchísimas gracias, Yolanda. A vos, excelente querido. el capítulo que tuvimos. Un gustazo tenerte. A las en órdenes. Sálvese. Mucha suerte. Y sos bienvenida de vuelta para tocar otro tema si te interesa más Muchas adelante. gracias. Claro que sí. Aquí Bueno, estaremos. tus redes sociales van a salir acá, más abajo. Ok. Pero igual, ¿dónde te pueden seguir para la gente que escucha? Sí, en el Instagram como Yoli Jiménez y también en la fanpage. Cualquier tiene una cosa, fanpage. a las órdenes. Ahí pueden consultar contigo lo que sea Pueden o pedir turno. consultar o pedir turno. Así mismo. Entonces ahí Espectacular. en contacto conmigo. Bueno, este fue el capítulo de hoy con la licenciada Yolanda. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición donde hablamos mucho de las emociones y otros temas ligados a eso. Y ya estamos, bueno, ya saben, en nuestras redes sociales pueden ubicarnos siempre, Instagram, Facebook, TikTok, también en nuestro canal de YouTube va a estar el programa completo. Y bueno, como siempre lo digo, somos demasiado puretes como para sufrir por algo. Nos estamos viendo.